Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos jueves 30 de octubre de este 2014, ya se nos va prácticamente octubre. Vamos a tener un programa hoy especial. Mire, me acompañan varios profesores, son varios, tengo aquí lleno de profesores en el estudio y ahorita vemos cómo nos acomodamos porque son algunitos para que estén todos y que todos puedan participar. Vamos a poner en contexto, por lo pronto tengo aquí dos invitados, se los voy a presentar a ustedes, pero al ratito nos acomodamos y participan todos los profes que tenemos aquí. Y me da mucho gusto, viene aquí conmigo Germán Guízar, él es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, y está también el profesor Noel García, que es del Resiste, de aquí de Chihuahua. Y bueno, yo les doy la bienvenida, profe, bienvenido, Gracias, profe, gracias. Los dos. ¿Qué les parece si nos ponen en contexto? Andas tú acá, Germán, en Chihuahua, pero es una, entiendo yo que hacen un recorrido nacional por distintos estados, dando a conocer el trabajo que hace y los planes que tiene la CENTE a nivel nacional, y bueno, el Resiste como anfitrión aquí de la CENTE en Chihuahua, que nos pongan en contexto y luego al ratito, ya que sepamos qué es lo que traen, invitamos al resto de los profes para que se integren, ¿les parece? Bienvenidos. De acuerdo. Profe, y bienvenido. Sí. Si quieres tú, gracias. Sí, cómo no. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó en estos meses anteriores realizar un recorrido a petición de compañeras y compañeros de distintos estados. Realizar un recorrido porque nos interesa, por un lado, intercambiar información de lo que estamos haciendo en las diferentes partes de la República. Por otro, discutir temas sobre los cuales es necesario tomar acuerdos para impulsarlos de manera conjunta. Ellos vienen a comentar con nosotros pues de las diversas actividades que hemos estado haciendo. Aquí en Chihuahua las hemos estado haciendo de manera simultánea, convergente, desde luego de forma mucho más modesta que como se hacen en otros estados, actividades tendientes hacia los objetivos que la propia CENTE se ha trazado. En este tiempo en el que esta Brigada Nacional de la CENTE visita los estados, surge el tema del que todo el país se habla hoy, que es el tema de los asesinatos y las desapariciones de los compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Esto desde luego viene y se incorpora a los temas que los compañeros ya venían trabajando desde antes por acuerdo de la CENTE, y hoy tendríamos obligadamente que tratar este tema emergente desde luego con ellos. Aquí tenemos invitaciones de compañeros de las diferentes escuelas que nos piden en los tiempos en que ellos tienen oportunidad un diálogo, sostener algún diálogo con los compañeros de la CENTE, para hablar directamente con ellos las cosas que a todos nos importan, ¿verdad? Claro que sí. Germán, ¿qué te parece si en una introducción breve nos dices, y sí, yo creo que Guerrero lo tenemos que tocar de a fuerza, pero algunos otros temas que tú traigas sobre la mesa y que los planteemos y luego ya nos acomodamos y los discutimos entre todo el grupo, pero los temas así importantes que a tu juicio deberíamos de abordar. La sociedad a veces mal informada tilda a la coordinadora como una instancia agresiva, violenta. A petición de los compañeros de estas regiones que nos pidieron que brigadiáramos por acá, platicáramos, charláramos y nos invitaran mutuamente al diálogo para tratar, como dice el licenciado, de conjuntar criterios y unificarnos a una lucha más acorde entre todos. Nos han preguntado, por ejemplo, ese tema de la violencia, que la coordinadora es violenta. Le decimos, compañeros, nuestra lucha inició cuando nosotros fuimos masacrados y fuimos violentados por el Estado, pero no salimos del contexto. Fuimos por la vía jurídica, presentamos amparos ante actos y leyes de gobierno que nos perjudicaban, pero la ley la conocemos, se aplica solamente a los jodidos, perdón por lo coloquial.
El problema es de que nos iniciamos con los amparos y nunca nos lo resuelven. Ahorita con la situación de las leyes educativas que están ellos promoviendo, nos perjudican completamente. Presentamos un amparo, que la ley se debe resolverse en 15, 22 días, y es hora, después de 7, 8 meses, que no se resuelve nada. Entonces, sabemos nosotros precisamente de que las leyes, desgraciadamente, no rigen en este país, es nuestra apreciación, y nuestros respetos para todo el mundo. Nosotros pensamos que aquí quien rige en este país es el poder, no las leyes. Entonces, el problema que traemos nosotros, no somos violentos. Las situaciones se van presentando y tenemos que dar respuesta a conforme nos piden las exigencias y los tiempos, ¿sí? Tenemos un proyecto alternativo de educación y cultura que hemos presentado en las distintas instancias de gobierno porque creemos que es la educación que necesita nuestro país y nos han ninguneado, no la toman en cuenta para nada. Por eso la lucha política. Por eso invitamos a todo el país en sus momentos a que nos unamos para dar la batalla ante situaciones tan críticas que estamos viendo ahora. En este momento no toco la situación de Ayotzinapa, pero creo que consideramos nosotros que los jóvenes estudiantes son los que tienen la voz legítima que responde a las necesidades del país y por eso los masacran. Porque posiblemente sea el futuro de los posibles revolucionarios de este país. No estamos revolucionarios, no hablo de guerrilleros, estamos revolucionarios que transformen completamente un país donde vemos que nuestra gente está muriendo de hambre, señora. Se está muriendo por falta de educación, por falta de propuestas. Entonces la decisión, no queremos ser en un vasito un mar revuelto, pero sí creemos que es una decisión crítica a la que estamos viendo en estos momentos y por eso estamos invitando a todos los compañeros de todo el país a que nos unamos, a que dialoguemos y formemos un solo bloque. Sí, yo creo que esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. La desaparición de estos 43 estudiantes fue un mero acto de autoritarismo, de gobiernos ligados con el crimen organizado, una confusión, o fue un acto planeado, directo, hacia jóvenes críticos y jóvenes que como bien dice Germán, son o podrían ser futuros revolucionarios, y revolucionarios no necesariamente tienen que tener las armas o tienen que empuñar las armas, pero sí revolucionarios en términos intelectuales y en términos críticos y en términos de participación social, porque no eran, primero eran estudiantes, pero no eran cualquier tipo de estudiantes, eran estudiantes muy críticos, de los más críticos que se forman en las normales rurales de México. Hay que recordar que de las normales es de donde han salido los guerrilleros en México. Normalmente las normales son formadores de mentes revolucionarias, entonces habría que preguntarnos con mucha claridad esto y con mucha conciencia, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y nos aprovechamos para acomodarnos y que participen los demás profesores que nos acompañan hoy para tener este programa y esta reflexión especial. Nos vamos a un corte y volvemos. Ahora la modificación de los autos en tu televisor con Tutunin TV. La entrevista. ¡Qué buen show! Tutunin al aire. Choques de la web. Clasificados. Videoclip musical. La historia de y mucho más. Tutunin TV con Jerry Piña, domingo 7 p.m. Este programa es presentado por...
Antena TV. Antena, el sistema informativo más completo de Chihuahua. Es que en Antena la noticia se presenta tal como es. En la Antena Informativa contamos con un gran número de camarógrafos y reporteros que hacen que prácticamente la información fluya minuto a minuto. Lunes a viernes a las 7 de la mañana con Jorge Ramírez. En su primera edición, Noticieros Antena TV. Nuestra noticia es Chihuahua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Aguiñaga y es un placer estar con ustedes este día. Así que les voy a presentar en este programa pues el mundo de la moda, la belleza, el cine, la música y mucha tecnología. Así que ponga mucho ojo en este su programa de Ya es la Hora. Recuerde que vamos a presentar a las empresas de la ciudad de Chihuahua y los lugares a donde ir este fin de semana. Los espero aquí todos los sábados, aquí en su programa Ya es la Hora. Hola, soy Francisco Javier Pizarro Chávez, conductor y director del programa A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Lo invito a que nos acompañe todos los sábados de 8 a 9, Canal 10, ahora bajo la frecuencia de Antena TV. El programa Cóctel Musical y algo más con tu amigo de siempre, Hugo Aarón. Te invito porque tenemos una cita todos los sábados a las 4 de la tarde, claro, por Antena TV. ¡Te espero! Amigos, ¿qué tal? Estamos en su programa Aprendamos de Todo, transmitiendo desde los estudios de Antena TV en este día tan hermoso. En Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lilia trabajamos con temas culturales, históricos, de salud y en general de motivación y superación. Véanos todos los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde, totalmente en vivo. ¡No te lo pierdas! Y el próximo sábado y domingo en punto de las 2 de la tarde en otros Aprendamos de Todo. Que Dios los bendiga. La noticia inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. El sistema informativo más completo de Chihuahua. En la web, nuestro portal www.vozenred.com lleva hasta usted la noticia al momento. En la radio, con programas de noticias y análisis, le mantenemos siempre informado a través de nuestras frecuencias. Antena 102.5 FM y Antena 760 de AM. En la televisión, la noticia tiene un rostro, con la cobertura total de los noticieros, Antena Informativa en su primera y segunda edición. Y nuestra revista Voz en Red, la edición impresa, con presencia en todo el estado, registra los acontecimientos que mañana serán historia. Antena, el sistema informativo más completo de Chihuahua, donde la experiencia hace la diferencia.
Chihuahua Digital, el noticiero con más de una década de experiencia. El periodista Edgar Peinado y su equipo de colaboradores le mantienen al tanto de las noticias que han ocurrido hasta el mediodía. La información desde el punto de vista de un especialista. De 1 a 2 de la tarde, Chihuahua Digital, una década informándolo. Antena TV, nuestra señal es Chihuahua. Ecos de Mirabal, el programa con perspectiva de género, visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Ecos de Mirabal, de lunes a viernes al mediodía. Antena TV. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y bueno, le decía al inicio que este es un programa especial. Tengo aquí la visita de varios profesores, algunos, bueno, todos son de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero algunos vienen de fuera de Chihuahua y algunos compañeros están aquí radicando en Chihuahua y son, bueno, el tema es amplísimo, a ver qué tanto alcanzamos a abordar, pero algunos profes de la CENTE están haciendo un recorrido a nivel nacional para plantear su trabajo y me explican que bueno, son 3 ejes los que tiene la CENTE: el político, y nos detallaron ahorita qué es lo que están haciendo en este orden; el pedagógico, cuál es el proyecto alternativo en términos pedagógicos que está planteando la CENTE para México; y el jurídico, porque están inconformes con algunas leyes ya de amparos. Entonces son estos 3 ejes, pero no vamos a dejar de tocar también este tema de Guerrero, que es fundamental, es parte justamente, estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos allá en Guerrero y bueno, les tiene que interesar y supongo que mucho a los profes de la CENTE. Entonces, pero antes de empezar, déjenme presentarle a los 3 maestros que se agregan a este grupo. Nos acompañan desde hacía ratito el profe Noel García y el profe Germán Guizar. Si me hace favor de abrirme el estudio para que los pueda yo presentar, ahí está. Y ahora bueno, se agregan y yo les doy la bienvenida a Marco González, que está por acá, y luego también se agrega por acá Genaro Santillán y Rosalío Morales, que es de acá de Chihuahua, y los compañeros vienen de fuera de Chihuahua. Bienvenidos todos, y vamos a tratar de hacer un programa lo más dinámico posible para que la gente nos entienda de qué se trata esto y tratar de plantear estos 3 ejes y también abordar un poquito Guerrero, si les parece. Entonces, sí, empezamos con lo que ustedes quieran. A lo mejor podemos empezar con el planteamiento alternativo en el terreno de la pedagogía. ¿Qué plantea la CENTE en este terreno pedagógico? Luego nos vamos al jurídico y luego al político y lo ligamos con el tema de Ayotzinapa, ¿les parece? Sí, con lo más. Quien quiera empezar. Si quieres, Genaro. En la cuestión de ándale, nomás te encargo. En la cuestión de lo pedagógico se han venido haciendo esfuerzos nacionales en los diferentes estados. Los compañeros de Oaxaca tienen su propuesta alternativa, el peteo, los compañeros de Guerrero, escuelas altamarianistas, y Michoacán tiene las escuelas integrales. El Estado de México tiene también su proyecto, donde la CENTE lo que está proponiendo es hacer un plan educativo pegado, acorde a las necesidades geográficas de nuestro país y ver las necesidades comunes que tenemos en nuestro país. No podemos ser comparados con Finlandia, con grandes potencias donde el interno fruto de esos países le meten no el 12%, le aportan más a la cuestión pues, educativa. Aquí en México no rebasamos el trágico 4%, ¿no? a educación. Hoy aquí desde la CENTE no es nada más lo que dicen las grandes televisoras, plantón, meeting, agresión, sino hay una propuesta alternativa que se está construyendo con el esfuerzo y la experiencia de nuestros compañeros, ¿no? de nuestros compañeros que tienen más tiempo ya elaborando métodos alternativos para
apegados a las necesidades de nuestros niños. Hoy es necesario que ese proyecto que tiene la coordinadora para presentar ante el gobierno federal, ante gobernación, estamos haciendo el esfuerzo de conjuntar. El día 18 de octubre se hizo la primera reunión en la sección 9, donde se estaban conjuntando los modelos alternativos. ¿Para qué? La finalidad es presentar una propuesta al gobierno federal. Muy bien. Si alguien quiere aportar. En general en el país. Bueno, nuestro país es tan diverso que sería falso, por un lado, porque sería imposible, y por otro, equivocado si lo intentáramos sujetar a todo el país a un solo modelo de educación. Tiene que ser un proyecto educativo nacional que tenga líneas muy generales, comunes para toda la República, pero una amplia libertad para que en las entidades, en las regiones, pueda atenderse con entera capacidad y libertad. Cuando digo capacidad me refiero al personal humano, a los recursos, a la infraestructura, atender la diversidad dentro de los propios estados. ¿Qué es entonces lo que hace de manera general que el proyecto educativo que está impulsando no solo la coordinadora, amplios sectores de la sociedad mexicana, diferente, contrastante con el proyecto que el gobierno federal ha estado imponiendo en el país? No queremos que el motor que conduce a la educación nacional sea el motor de la economía, el motor de la rentabilidad en términos económicos. Es cierto, la producción, la prosperidad, la tecnología son indispensables para cualquier sociedad, pero no pueden ser esos el derrotero fundamental para la formación de seres humanos. Nuestro artículo 3 constitucional, el anterior, ha sido contrarrestado con las reformas, ha sido disminuido, vapuleado con las reformas que impusieron en esta última reforma a ese artículo 3 y las leyes que lo reglamentan. Y esa reforma al tercero y esas leyes que lo reglamentan en realidad pretenden someter al sistema educativo nacional, a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, a un modelo educativo que produzca gente que sea redituable para la generación de ganancias económicas en las empresas, en los trabajos, en todo. No estamos de acuerdo. No es ese el tipo de ser humano que nuestra sociedad reclamó en la Revolución Mexicana. No es ese el tipo de ciudadano que nosotros y los organismos internacionales reivindicamos, como la Organización para las Naciones Unidas, las diferentes ramas de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, no estamos de acuerdo con un modelo educativo que se ha impuesto a la fuerza, con legisladores locales en los estados y nacionales sometidos al interés de un proyecto, de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que no es el interés de la nación. El interés de gente que es desde fuera de México y dentro de México preocupada por sus ganancias, por sus cuentas bancarias, por sus empresas, por la tasa mayor de rendimiento que les puedan dar en sus empresas los trabajadores que pretenden que nosotros les preparemos adiestrando, no educando. Y justamente inconformes con estas reformas, con algunas leyes, es que hay algunos amparos que están en proceso y que la gente ha instrumentado. ¿Les parece si abordamos la parte jurídica que tiene la CENTE en el terreno de estrategia, ¿no? Pues si me permiten opinar tantito, nosotros, comentaba hace rato, hemos intentado primeramente irnos por la vía legal. Hemos presentado nuestros amparos ante cualquier embestida, ante cualquier acto o ley que perjudica los intereses, la esfera de derechos de los gobernados que somos, entre otros, la clase de los maestros. Pero el problema existe en que siempre nos han retardado la justicia. Cuando la justicia llega tarde, pues ya no está la justicia, es lo que apreciamos nosotros. Por eso decíamos nosotros, hemos intentado los amparos, y los amparos están ahí detenidos porque esto perjudica a los intereses de un gobierno que sostiene a los mismos a la gran élite, al poder de hecho. Cuando estas personas se sienten lesionadas en sus intereses,
pues tienen que oponerse a cualquier grito, a cualquier manifestación o demanda que nosotros tenemos como maestros o como pueblo en general. Porque nosotros decimos, estamos enterados de que el derecho es el instrumento jurídico que defiende los intereses de la clase en el poder. Es una lucha, es la famosa lucha de clases que muchas veces no tenemos conciencia nosotros y no salimos a las calles porque estamos omnibulados por el sistema, por los medios, que en verdad no dicen la verdad. Pero en estos tiempos es tan difícil, señora, que hemos fijado últimas notas de aquellos apologistas o proxenetas del sistema que ya no tienen capacidad para sostenerlos al mismo sistema que defienden. Las notas de las últimas horas de, no puedo decir, quiero decir nombres, en el sistema de las televisoras, están diciendo el país se diluye de las manos a Peña Nieto. Esta situación es evidente, pues, de que hay una desgobernabilidad total porque este gobierno ya no ha podido resolver la problemática general. Y entonces, por lo tanto, concluyo, la parte jurídica no nos la brincamos. Ahí estamos insistiendo, porque somos primeramente, tratamos de ser guías de la sociedad, y no nos brincamos cualquier instancia legítima, pero sabemos bien que esto no nos da. Por eso nos preparamos para la lucha política y a eso invitamos a todos los compañeros de esta región y de todo el país. Sí, y justamente, porque lo que hay que decir aquí, lo que hay que aclarar, cuando hay este tipo de grupos, la primera crítica que se hace desde los gobiernos es que son políticos. Entonces, como que descalifican a las organizaciones y a la gente que hace manifestación y que hace crítica. Pues claro que es política, claro, no podemos, no hay ningún movimiento y no hay ninguna manifestación que no tenga fines políticos. Es diferente a que sea partidista, ese es otro asunto. Pero estamos hablando de la coordinadora de una organización a nivel nacional. Yo creo que aquí voy, antes de pedirles que nos vayamos al terreno político y que juntemos ahí el de Guerrero, yo creo que vale la pena a lo mejor aclarar qué es la CENTE, porque a veces damos por hecho que todas las personas que nos están viendo tienen que saber. Hay un sindicato de trabajadores de la educación oficial, el famoso CENTE, el sindicato oficial a nivel nacional, y bueno, están todas las secciones en todos los estados. La CENTE es, digamos, la disidencia del CENTE, es decir, porque luego pensamos que los maestros, y es un sindicato y maestras tan grande, que todo el mundo piensa igual y que como borreguitos ahí van haciendo lo que se les pide, sobre todo en sindicatos tan controlados como el CENTE, pero hay disidencia. Afortunadamente en el sindicato de maestros y maestras hay disidencia. Y bueno, sobre todo hay distintos grupos, pero digamos que la mayor disidencia la conforma la CENTE. Y entonces a veces se confunde con el CENTE, porque la CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Maestros y Maestras a nivel nacional, y entonces es como, digamos, la disidencia del sindicato de maestros oficial. Y esto es muy importante que se tenga claro, y claro que entonces es un movimiento político, por supuesto, no podría ser de otra manera. Y como todo movimiento político tiene sus estrategias, tiene sus objetivos y tiene sus acciones en estos ejes que ya estamos mencionando, y en el terreno político es fundamental, por supuesto, porque estamos hablando que la educación es el medio más importante para cambiar el mundo. Es que sin la educación no hay manera de poder cambiar sistemas y de poder cambiar el mundo, y la gente le apuesta a cambiar la forma de pensar y consecuentemente a un cambio de sistema donde nos vaya mejor. Y entonces estamos hablando de profesores, de profesoras, de maestros, no estamos hablando, y por supuesto, de un movimiento político, no podría ser de otra manera. ¿En qué términos lo visualizan ustedes político? Y luego, ¿cómo nos vamos al tema de Guerrero? Mira, la CENTE no está fuera. Si hay algún teléfono, lo pudieran del sindicato. Ajá, si quien traiga teléfono. A menudo quieren confundir a la gente como si nosotros no fuéramos del sindicato. No, nosotros combatimos a la cúpula charra corrupta hasta el tuétano, pero pertenecemos al CENTE. La coordinadora es una tendencia política sindical al interior del CENTE que está por cumplir 3 décadas y media. Y fíjate lo que son las cosas, me tocó ser fundador de la CENTE, ese es el privilegio de ser el más viejo en esta mesa, allá por el lejanísimo año ya de 1979. Bueno,
Entonces, esa es la CENTE, una tendencia política que quiere construir un nuevo país, un nuevo sindicato y una nueva educación. Y efectivamente es político que no es politiquero, es político porque deseamos la transformación. Entonces, venimos luchando desde hace 35 años por democratizar nuestro sindicato, pero la CENTE además es solidaria con todos los movimientos sociales en el país. Si me apresuras mucho, yo te diría que es el movimiento social más numeroso, más consolidado y más extendido en México. Sí, yo creo que sí. Y lo que hay que decir y que tiene que ser muy relevante es que es un movimiento que forman maestros y maestras, que entonces estamos hablando de un movimiento importante. Yo creo que una de las finalidades también de nuestra presencia aquí es ver cómo podemos rescatar nuestro sindicato, cómo lo podemos poner al servicio de la base trabajadora y del pueblo. Es necesario una transformación en el país y para eso nosotros hemos dicho donde nos paramos que Juan Díaz de la Torre para nosotros no es el secretario general del sindicato, fue impuesto por el gobierno federal a partir del encarcelamiento de la corrupta y cacique del Bester Gordillo Morales. Hoy, una de las líneas que también está planteándose a la CENTE es democratizar nuestro sindicato para, como lo dije, para ponerlo a disposición del mismo pueblo, del mismo gremio y ver que desde el Sindicato Nacional hacer el llamado a rescatar nuestra nación. Hoy vemos que con las 11 iniciativas que manda Peña Nieto del gobierno federal, las reformas estructurales, es la privatización, es la venta total de todo el territorio nacional. Lo único que nos quedaba era el petróleo, está en venta. Hoy no sé en qué términos van a utilizar los políticos en las campañas electoreras que vienen ya, no sé con qué mentira van a volver a engañar al pueblo. Hoy es muy necesario que los movimientos sociales y todos los movimientos sindicales hagamos un frente único nacional para ver, y por la experiencia que nos han dado los países de América Latina, donde ya los movimientos sociales han podido rescatar sus países, como en el caso de Venezuela y otros, que volvieron a rescatar su nacionalización. Hoy es una esperanza que todavía tiene la gente de buscar ese anhelo que hemos durante los 34, 35 años ya de lucha, desde que surgió la coordinadora como disidencia, que nos hemos planteado. Pero para eso es necesario el sindicato. Y no estamos viviendo buenos momentos en México, no estamos viviendo buenos momentos. Al contrario, se ven vientos de inconformidades, de críticas y de terror con esto que pasó en Guerrero, con la desaparición de estos 43 estudiantes. ¿En qué marco lo manejan ustedes? ¿Cómo lo tratan? Mira, yo te diría dos aristas. Estamos en presencia de un Estado terrorista. Estamos en presencia de una dictadura mafiosa, civil, policíaco-militar, y no le exagero. Los acontecimientos de Iguala el 26 de septiembre nos hablan a las claras de esto. Estamos en presencia de una criminalización de la protesta social, de una estigmatización de los que luchan, de los que se atreven, de los y las que se atreven. Entonces yo digo que hay acontecimientos que precipitan crisis política y este es uno de ellos. El caso de Ayotzinapa Iguala nos habla de que hay una indignación enorme, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El Estado mexicano está puesto en cuestión. Pero además, Ayotzinapa fue, y el caso de Iguala del 26-27 de septiembre, destapó la cloaca pestilente, lo que es la política oficial, la colusión con el crimen organizado, con los intereses más oscuros de espacios en la policía y en el ejército. Estamos ante ¿qué te diría?
una especie de limpieza social y de contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad. No es algo baladí lo que pasa en el país, pero a la vez Ayotzinapa sintetiza hoy todas las luchas del país. Tiene que ver con todo, con la lucha de los maestros democráticos, con las comunicadoras y comunicadores honestos, con las feministas, con la lucha de los pueblos originarios, con los ambientalistas. Todo eso está involucrado en el caso de Ayotzinapa, por eso es complejo y por eso es apasionante. Entonces, el deber nuestro es salir a la palestra, sobre todo ahora que es una barbaridad lo que andan diciendo, es la bajeza más inmunda querer involucrar a los estudiantes con el crimen organizado, ante la ineficacia del gobierno de resolver el problema. Dice, no, lo más socorrido, ellos están ahí coludidos con los rojos o con Guerreros Unidos. Esto es una calumnia total. Lo que hay en México es una enorme pobreza. Lo que hay en México son márgenes enormes de miseria. Lo que hay segmentos prácticamente al borde de la desesperación. Y lo otro que dicen, quieren involucrarlo con la guerrilla. Que no se olvide el gobierno de lo que ha pasado en Guerrero. Después de la matanza de Ayotzinapa, de Iguala en 1962, se fueron a la clandestinidad los miembros de la Asociación Cívica Guerrerense, con Genaro Vázquez a la cabeza, y después formarían la ACNR. Después de la matanza de Atoyac, surgió el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Justiciamiento con Lucio Cabañas a la cabeza. Por cierto, Lucio Cabañas, egresado de Ayotzinapa. Después, en 1995, el vado de Aguas Blancas, el Charco, o sea, están conduciendo de manera irresponsable, atizando la conflictividad social de tal manera de que el pueblo no sé qué vaya a elegir en los próximos meses. Pues estamos condenados a la desesperación. Alguna gente se está planteando, no nos queda más ruta que la autodefensa armada. Y ya por último, para no abusar del tiempo, yo te digo, las guerrillas han resultado sumamente autocríticas. Hoy mismo sale una nota que las FARC de Colombia están diciendo: sí nos vimos involucrados en violaciones a la sociedad civil y les pedimos disculpas. Eso en La Habana. Ahora, sí, es bueno, es importantísimo que nosotros precisemos las cosas. Con esto que Chalío acaba de decir, no quiere decir que nosotros estemos apostándole a que el pueblo se arme, a que las guerrillas resuelvan el asunto. Al contrario, nosotros le exigimos al Estado mexicano, creo que no soy el único, hemos escuchado las voces de gente importante en este país, exigiendo no le den una solución militar a los problemas en los que ellos sienten que están acorralados. Si a los estudiantes de Ayotzinapa, por una orden del Estado, se les pretende sancionar bajo normas de orden militar, y si la respuesta que el Estado alcanza a darle a ese tipo de problema es solo militar, lo único que hace el Estado es posponer y volver mucho más crítica, con mucho mayor sufrimiento, la solución a los problemas que hoy tenemos. No surgieron los problemas el día que los estudiantes vinieron a botear o a recoger autobuses a Iguala. Ese día nomás era una circunstancia. En nuestro país los problemas son muy graves y salpican esa clase de problemas que tienen todos el mismo olor a distintos ángulos. Miren, tenemos a Marisela acribillada, rasguñando las puertas del Palacio de Gobierno en Chihuahua. Tenemos a Ismael Solorio y Manuelita Solís acribillados por pistoleros a sueldo, que curiosamente, bueno, eso es lo que pretenden hacernos creer, que curiosamente responden al interés de una compañía minera y al interés de un gobernador, de un gobierno estatal que pactó con la compañía minera el saqueo de las comunidades, de los recursos naturales, a costa de la posibilidad de sobrevivencia de esa gente por el agua contaminada, por la escasez del agua. Ese tipo de problemas conectan perfectamente con la raíz de lo que condujo a los acontecimientos que hoy vemos en Ayotzinapa. ¿Cómo se resuelve? Mandando policías, acusando a los estudiantes de ser ellos miembros de grupos criminales. ¿Cómo se resuelve aquí? ¿Poniéndole guardias a la familia de Manuelita y de Ismael? No, el problema se resuelve abriendo cauces reales para que
todos los sectores sociales en este país puedan vivir con dignidad, con decencia. Si los gobernantes tienen que irse porque no corresponde su pensamiento a esa necesidad, porque no están dispuestos, porque sus compromisos con los grandes empresarios son de aquel tamaño, deberán irse. El país tiene que ser gobernado por gente que represente al interés, a la necesidad de la población, de los diversos sectores de la población, no de una cúpula solamente, como ha estado ocurriendo en las últimas décadas. Qué bueno que lo mencionas así directamente, profe, porque hay voces, se empiezan a oír voces de que la única opción son las armas, se empiezan a oír. Hace mucho no se oían en manifestaciones, en artículos, etcétera, y es importante aclararlo, porque hay germen, porque la gente está molesta, porque la gente está indignada, y entonces tenemos que tener la sensatez para efectivamente hacer estos llamados a la cordura, al diálogo, etcétera, pero también enérgicas para hacer llamados contundentes de que se resuelva, ¿no? Yo te diría una cosa, con mucha responsabilidad. En el caso de Iguala, todos los sectores salieron a protestar, todos, desde la diócesis de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, hasta los grupos armados como el EPR y el ERPI. Dijeron, no, esto es un crimen de Estado. No estamos en la tesitura nosotros de condenar las diversas formas de lucha. Yo te digo una cosa, eso sí clarísimo, la violencia nunca ha provenido de los grupos insurgentes, nunca. Responden a una violencia del Estado. Otra cosa es si están en lo correcto o incorrecto. Nosotros, obviamente, en este periodo de lucha le estamos apostando a la desobediencia civil y pacífica, por supuesto. No estamos asusando a nadie para que tome las armas, pero también sabemos que llegan momentos de desesperación en los pueblos que se ven obligados prácticamente a eso, nada más que desde las oficinas de los gobiernos, desde sus periódicos y algunas televisoras, no todas afortunadamente, propalan la idea de que los grupos oprimidos son los violentos por naturaleza, desdeñando de que una violencia estructural, pero además una violencia física, los inducen a eso. ¿Qué hemos visto en los últimos años en México? Bueno, las autodefensas michoacanas, la policía comunitaria en Guerrero, las regiones autónomas en Chiapas. Bueno, eso nos está indicando que los pueblos están pensando y están viendo de qué manera organizarse. Por supuesto que yo creo que en este momento, en condiciones como las de Chihuahua, más vale una estrategia de resistencia civil y pacífica en este momento, pero sin desdeñar que pueden surgir otras cosas, no propiciadas ni asusadas desde el ángulo de los oprimidos o de este lado, sino por el propio gobierno que quiere una salida militar. Ese es el asunto y es muy grave lo que pasa en México. Sí. Yo creo que sobre este tema, lo acaba de mencionar el compañero Noel, no es tanto el caso de Ayotzinapa, son los casos que ha habido en todo el país. Recientemente surge la violencia en Iguala, con la desaparición y el asesinato de 3 compañeros normalistas, surge en Guanajuato, surge en Michoacán, reprimiendo a las nuevas generaciones conscientes, con una idea revolucionaria ideológica, no de armas, sino ideológica. Entonces el gobierno está viendo a futuro cómo exterminar esa clase de luchador social y someter a partir de las grandes empresas transnacionales, lo que explicábamos al principio, ¿no? Poner a disposición nuestros jóvenes, nuestra sociedad, nuestras riquezas naturales a las grandes transnacionales que están haciendo un saqueo no nomás en México, sino en todo el mundo. Se llevan las cosas y luego nos las regresan más caras y esto, ¿no? Entonces hoy uno de los objetivos que tiene la coordinadora es ver cómo los movimientos sociales nos agrupamos en un solo frente nacional. Yo lo hacía al principio de mi primera intervención, cómo rescatar nuestra nación, cómo rescatar todo lo que era de los mexicanos para ponerlo a disposición. Eso implicaría rescatar todas las empresas que eran de México para poner a disposición lo que realmente ocupamos, invertirle pues a la educación,
incrementar el PIB, el presupuesto pues, educativo. En los últimos años, desde Miguel de la Madrid para acá, hemos ido viendo que el presupuesto educativo va bajando. Hoy el presupuesto más alto a nivel nacional es el del Ejército, la Policía Federal, con unos salarios enormes, y allí no hay certificación, allí no hay evaluación, allí no hay nada, allí es obediencia y la masacre de la orden que les den. Entonces hoy es cierto lo que menciona el compañero Chalio, sí tenemos que ver de qué manera pacíficamente romper el esquema político que ya está desquebrajado de todos los partidos políticos, incluyendo los partidos de izquierda, derecha, ultraderecha y todo. Hoy el llamado es que los mexicanos tomemos el poder de nuestro país y la dirección que quieramos darle la población. Sí. Marco, tenemos 3 minutos para conclusión. Únicamente para terminar, a mí me gustaría participar con la invitación. Una invitación a los sindicatos, una invitación a las organizaciones sociales y una invitación a la sociedad en general para poder hacer un frente común y darle una pelea justa al Estado. Y ojalá que los años venideros se haga un cambio que realmente necesitamos todas las sociedades en los estados de la República Mexicana. 2 minutos. Bueno, aquí lo que se trata es de cohesionar voluntades enormes, de lo que se trata es de que la sociedad haga oír su voz, de lo que se trata es que grandes segmentos de la población se incorporen a la lucha. Es la hora de sacudir la apatía, es la hora, yo digo, a pesar de lo aciago y de lo sombrío del panorama, es también una hora de esperanza, porque enormes contingentes de la población se están levantando, algunos de manera más tímida, otros de manera más contundente, pero en México hay una efervescencia política enorme que todo indica que puede conducirnos hacia o la liberación total de nuestra patria o a la podredumbre y la barbarie. Sí, porque en una situación en la que estamos hay riesgo de más autoritarismo para poder someter más a las manifestaciones, es decir, hay signos esperanzadores, pero también riesgos de más autoritarismo. Nada está predeterminado, pueden suceder varias cosas. Sí. 2 minutos. Solo por comentarles a ustedes, no hay ninguna cosa más política en la vida de los seres humanos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se llama, Constitución Política. El artículo 39 de nuestra Constitución y muchos otros artículos nos hablan de las facultades que como pueblo tenemos, que como sociedad tenemos, en ejercicio de los derechos reconocidos en la propia Constitución, en convenios internacionales que ha firmado el Estado mexicano, protegidos por esos derechos, por esas garantías que se nos otorgan, es que nosotros estaríamos llamando hoy a nuestros colegas que trabajan para la educación y a las personas que trabajan para otros sectores de la actividad humana en nuestro país, para que nos quitemos el miedo que nos ha estado sometiendo de una manera a veces tan fuerte como el sometimiento que hacen los poderosos de nosotros. El miedo, que nos quitemos la desidia, el estarle encargando a otros o confiados en que otros nos resuelvan los problemas y asumamos nuestra responsabilidad. No podemos quejarnos de lo mal que están las cosas mientras que nosotros las presenciamos nomás desde la comodidad de la casa a la televisión y discutimos ahí en lo cortito. Es hora de que nosotros hagamos saber a nuestros conciudadanos, a las otras personas, hombres y mujeres, que también sentimos, que también queremos cambiar las cosas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a los que vienen de fuera de Chihuahua, de la CENTE, a los profes que están aquí en Chihuahua también, y bueno, ojalá que esta reflexión pues caiga en blandito, ¿no? Esa es la idea. Agradecemos a nuestros compañeros de la coordinadora que nos visitan, y en especial a este programa Ecos de Mirabal, a ti, Dora, por la amabilidad de permitirnos estar. Con muchísimo gusto, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico que hace posible la transmisión. Le tocó a Dani y al chico Che aquí el camareo, pero adentro están
Armando, está Abraham, sí, claro que sí, está Omar Mares. ¿Quién me falta allá de espaldas? Alejandro, sí, y bueno, extrañamos a Wendy, que ya se nos fue Wendy, por lo menos de este horario, Viviana y Judith en la producción, Janet y una servidora en la conducción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena. Antena TV. La opinión de Antena. Los temas del momento con los periodistas de Antena Radio y Televisión. La opinión de Antena. Jueves, 6 de la tarde por Antena TV y 7 de la tarde por Antena Radio. La expresión, el canto, la entrevista, el talento. Metrópoli Espectacular, con la participación juvenil de Elier y la producción y conducción de su amigo Rafael Holguín Corral. Comunicación sincera. Metrópoli Espectacular. Domingo 6 de la tarde, aquí en Antena TV, el canal multifamiliar. ¿Ya te enteraste? ¡Claro! Yo ya estoy en red. Enrédate es la nueva sección de vozenred.com que te invita a disfrutar la experiencia de ser parte de la noticia de una manera fresca y diferente, para que todos sepan que ya estás en red. Ahora la modificación de los autos en tu televisor con tu Tuning TV. La entrevista. ¡Qué buen show! Tu Tuning al aire. Choques de la web, clasificados, videoclip musical, la historia de y mucho más. Tu Tuning TV con Jerry Piña, domingo 7 p.m. Este programa es presentado por... Antena TV. Antena, el sistema informativo más completo de Chihuahua. Es que en Antena la noticia se presenta tal como es. En la Antena Informativa contamos con un gran número de camarógrafos y reporteros que hacen que prácticamente la información fluya minuto a minuto. Lunes a viernes a las 7 de la mañana con Jorge Ramírez. En su primera edición, Noticieros Antena TV. Nuestra noticia es Chihuahua.